están? Soy Fadwa Gajardo, directora ejecutiva del Instituto de Directores, y les doy la bienvenida a esta quinta temporada ya de nuestro podcast Mejores Directores para Mejores Directorios. Y tengo el honor de poder compartir este capítulo con un tremendo director que probablemente ha ido movilizando la agenda en varias empresas que para mí han sido un referente respecto de lo que se está haciendo en materia de gobierno corporativo. Me acompaña Bernardo Larraín, vicepresidente del directorio de Colbún y director de CMPC. Bienvenido a nuestra casa acá del Instituto de Directores. Muchas gracias por la invitación. Encantado de conversar contigo, Fadwa, sobre estos temas tan interesantes. Bueno, y muchas gracias también por querer participar. Yo sé que hablar a veces de gobierno corporativo y del tema con el cual queríamos conversar contigo tiene que ver con un tema que, si bien hoy día uno dice, bueno, CMPC, en las compañías en donde hoy día te toca participar como director, son empresas que hoy día tienen altos estándares de gobierno corporativo, son empresas reguladas, como también es Colbún, pero nos interesa también hablar un poco desde el origen y de poder de alguna manera transmitir a las distintas empresas. Chile no es un mercado tan profundo respecto de empresas abiertas, y por tanto el lograr visibilizar cómo empresas familiares o empresas en crecimiento también cambian nuestro país y generan mayor economía, que es probablemente lo que también necesitamos poder potenciar en este año 2025. Y desde ahí me gustaría quizás partir esta conversación desde tu mirada de cómo se logra hacer gobierno corporativo sin perder esa esencia o ese espíritu como de empresa familiar en compañías que hoy día están tan establecidas. Si puedes quizás desde ahí poder comentarme un poquitito, bueno, cuál ha sido el rol y cómo estos órganos de gobierno comienzan a trabajar y operar en esta mirada en donde hoy día son empresas que, si bien tienen un controlador y no están finalmente como atomizadas como es probablemente en un mercado estadounidense. ¿Cómo funciona un gobierno corporativo en empresas con controlador? Sí. Bueno, primero decir que al final todo tipo de empresa, cualquiera sea su estructura propietaria, por así decirlo, todas tienen ciertas cosas buenas y cosas malas. Que no es que las empresas familiares sean mejores que las empresas con propiedad diluida, o las empresas que son propiedad de un fondo de private equity sean mejores que las dos anteriores. Cada estructura de propiedad tiene su oportunidad y su riesgo, y es bueno en el fondo dejar espacio para que se expresen las oportunidades y los valores que agregan, ¿no es cierto?, una cierta estructura propietaria, y mitigar los riesgos, digamos. O sea, por ejemplo, la empresa típica americana que es de propiedad diluida, donde hay millones de accionistas, donde no hay ningún accionista que tenga más del 1%. Bueno, probablemente hay los riesgos que muchas veces los CEOs tienen mucho poder, digamos, porque hay menos checks and balance, porque no hay un accionista controlador que esté, ¿no es cierto?, oficiando de checks and balance del CEO. Y toda la regulación americana entonces se trata un poquito de eso, de ver en el fondo que no se produzca un conflicto de agencia, por así decirlo, entre el gerente y una propiedad totalmente diluida. Entonces, distinto del caso de una empresa como las que yo participo, donde hay un controlador, pero hay también propiedad diluida que está transándose en la bolsa de comercio. Tenemos AFPs, tenemos inversionistas institucionales, y en esa estructura, que como las empresas en las cuales yo participo, me parece que tiene ciertas virtudes, porque por un lado el controlador le da un cierto sello. Es innegable que un accionista controlador que lleva 30 años o más, digamos, en nuestro caso, como accionista controlador de una cierta empresa, y probablemente cuando uno mira para adelante, nuestro caso base siempre es decir, bueno, vamos a estar los próximos 20 años también de accionista controlador de la empresa. Uno nunca puede saber en el fondo si eso va a ocurrir, pero esa es la aproximación que tenemos. Como la proyección, ¿no? Claro, entonces eso le imprime una visión de largo plazo. Eso le imprime o sea, cuando hay un accionista controlador ancla, obviamente que hay ciertos valores, ciertos elementos de la cultura que permanecen en el tiempo. Y por otro lado, los accionistas institucionales, AFP, en fin, fondos de inversión, fondos mutuos, te dan ese escrutinio, digamos, ese escrutinio de no solamente mirar el largo plazo, sino que también preocúpate de hacer un delivery de corto plazo, digamos. Entonces yo creo que es un buen equilibrio, y por eso nos gusta por eso todas nuestras empresas son de esas características, casi todas. Somos controladores, pero al mismo tiempo hay propiedad diluida que está en manos de accionistas institucionales que te desafían, te escrutan, te exigen delivery, te exigen gobierno corporativo. Y eso me parece que lo importante es que los valores que tiene un accionista controlador
como son, imprimir ciertos valores, imprimir una visión de largo plazo, ser una fuente de capital inteligente, en el fondo, finalmente, cuando hay un proyecto complejo, o sea, un proyecto energético de $1.000 millones, como el que acabamos de poner en marcha en Colbún, la central Horizonte, un proyecto eólico, el proyecto eólico más grande de Sudamérica. Obviamente hay que tener una mirada muy larga. Ese proyecto probablemente va a generar el valor esperado en 30 años, digamos. Entonces, si tú estás mirando el trimestre, es difícil tomar buenas decisiones respecto de ese proyecto. ¿Cómo logras equilibrar esa agenda? Como esa agenda que tiene que ver con el corto plazo de la operación y de como supravigilar, ¿no es cierto?, lo que está pasando en el día a día, pero también con esta mirada de largo plazo que tiene que ver probablemente con también el tipo de operación, del cual la inversión implica 30 años y no son negocios que uno puede invertir a 5 años, ¿no? Exacto. Bueno, ahí entra a jugar un rol el gobierno corporativo que tú establezcas, digamos. Voy a hacer un ejemplo que no entró caso, pero me imagino que una empresa que nació como familiar, que era 100% de una persona que la fundó, esa persona probablemente en la etapa inicial era omnipresente, ¿no es cierto? Era el gerente, era el dueño, era todo, digamos. Era el que conocía, tenía un conocimiento personal de cada una de las personas. Todo eso es posible porque una empresa de un tamaño más chico, donde hay un dueño totalmente presente, que es dueño del 100%, tú puedes construir confianza a partir del conocimiento personal de las personas que trabajan contigo. Ahora, si esa empresa de pronto se triplica de tamaño y en vez de 100 personas tiene 20.000 personas, está en 9 países, tiene accionistas minoritarios, no es, claramente es imposible, ¿no es cierto?, crear cultura y generar confianza en base al conocimiento personal. Entonces uno tiene que meter cultura y tiene que meter gobierno corporativo. Entonces esa es la evolución de una empresa que nace familiar y luego crece, se complejiza y eventualmente en el fondo incorpora capital institucional a su propiedad, digamos. Entonces, ¿Y cómo logras no perder ese legado, ¿no es cierto? Como esos valores que probablemente están arraigados en las familias que finalmente son controladoras, pero que por otro lado también el tamaño del negocio no te permite tener esta cercanía quizá más uno a uno. ¿Cómo logras generar ese vínculo y esos valores hoy día en una complejidad en donde el lograr que nuestros colaboradores se sientan o forman parte de esta compañía? ¿Cómo hacer ese mix? Bueno, nuevamente, respuesta de nuestra experiencia personal y de las definiciones que hemos tomado nosotros. Por ejemplo, si bien somos controladores y tenemos una presencia bastante hands-on en la empresa, definimos que no nos metíamos en la administración, punto uno. O sea, la administración siempre va a estar en manos de los mejores profesionales externos, pero sí, habiendo dicho lo anterior, también definimos, por la pregunta que tú acabas de hacer, que si somos accionistas controladores tenemos que asumir esa condición. No se puede presumir, digamos, que todo es delegable. Creo que es sano delegar la administración en profesionales externos competentes, en el fondo, para liderar la compañía desde el punto de vista de la gestión. Pero si eres controlador, tienes que tener una presencia hands-on y eso se hace a través del directorio. El director, la ley indica que todos los directores nos debemos exactamente igual a todos los accionistas, no hay roles distintos, pero la verdad es que así como cuando una empresa es controlada por un fondo de private equity, los directores representantes del fondo de private equity están muy presentes en la empresa. Lo mismo ocurre con una empresa que es controlada por una familia. Los directores representantes de la familia somos hands-on en las empresas. Somos hands-on y por eso ejercemos roles como la presidencia o la vicepresidencia, aquí en mi caso. Y eso no es solamente un título, eso da cuenta de un rol distinto, que tiene una interacción más frecuente con la administración, que se preocupa, ¿no es cierto?, de instalar esa cultura y de velar porque la cultura esté presente, evolucione y trascienda los años, por así decirlo. Entonces ese rol hands-on, claro, es estar en el directorio, es tener una interacción más frecuente con la administración, es participar en comités de distinto tipo, es también caminar la compañía. Yo estuve hace 2 meses, 3 meses, hice un viaje largo a un grupo de plantas, ¿no es cierto?, entre Los Ángeles, Temuco, Concepción. Después hice un segundo viaje, ¿no es cierto?, a otro grupo de plantas. Después hice un tercer viaje con el equipo de asuntos corporativos a visitar en el fondo el territorio de la Araucanía, digamos, donde hay comunidades con las cuales nos relacionamos. Esto todo me refería a CMPC. Eso también es muy importante, esa presencia del accionista bien hands-on, y lo que hay que equilibrar y cuidar es que esa presencia hands-on no invada las atribuciones del gerente. Eso es un equilibrio difícil de lograr, pero es muy importante trabajar eso, porque por otro lado no podemos desempoderar
al gerente, que como dije recién, es un profesional externo, que será la persona más competente para ir a la compañía. Quizás ese equilibrio es una de las cosas más difíciles, pero a veces suena obvio esto de que cuando uno tiene como un gobierno corporativo establecido, uno dice, mira, se participa a través del directorio, tú mencionabas desde un rol de la presidencia o de la vicepresidencia, que asume una cercanía particular también con el gerente general. Correcto. O en la participación de los comités. Exacto. Creo importante poder contar quizás para empresas que a lo mejor están en desarrollo o de transformación de su gobierno corporativo. Tenemos una serie de compañías que están recién formando un consejo asesor o un directorio y que son tremendas empresas en nuestro país, que son incluso proveedores de ustedes como empresas. Como ¿Qué dejarle a esos fundadores o cómo articular esa gobernanza para poder lograr, oye, hay un directorio, cómo hacerlo? ¿Cuál es ese camino? Sé que no hay una única receta, pero ¿qué consejo también tú podrías darles desde esta mirada que te toca estar más cerca? Porque no es llegar y desvincularse, no es llegar y salir de esa gerencia general que a lo mejor has tenido durante 20 años en una compañía y pasar a conformar un directorio y poder tener este otro rol. O sea, yo creo que sería un error, digamos, que ese fundador que le imprimió el propósito original, que le imprime ciertos valores, aún habiéndose complejizado y crecido la empresa, que se ausente de la empresa y que esa es la primera recomendación. No hay que suponer que todo es delegable. Cuando hay un accionista relevante, controlador, ancla, es un rol que tú tienes que asumir. No es. ¿Por qué? Porque todos los stakeholders de la compañía, está bien, interactúan con la administración, interactúan con el gerente, pero si ellos saben, esta empresa tiene un controlador. Yo quiero ver al controlador, quiero esa persona, ese controlador probablemente en sus manos y la forma como toma decisiones y la forma como ejerce, ¿no es cierto?, la dirección superior, se juega también el futuro de la compañía, además de lo que haga la administración. Entonces, mejor en el fondo asumir eso y por lo tanto tangibilizar la empresa de una forma bien equilibrada, digamos, que presumir que es delegable. Creo que los controladores no. Si tú crees, digamos, que el mejor futuro para la compañía es que de frentón se independice del fundador y se profesionalice todo o se externalice todo, porque somos todos profesionales, así que no es que... en ese caso yo creo que es mucho más sano que ese accionista, fundador o controlador evolucione hacia un inversionista financiero, que puede tener un portfolio de inversiones en distintas compañías, puede tener una participación relevante, pero eso sería una lógica más financiera de portfolio. Pero si tú quieres mantener una participación relevante, un 40, un 45, un 55%, ese es un rol que es indelegable, que se debe ejercer, que no se puede externalizar y que tienes que ejercerlo. Y ahora, ¿cómo se ejerce? Segunda recomendación, también es bueno que haya una combinación entre representantes del controlador o los mismos controladores, digamos, como en mi caso, como algunos miembros de la familia que siguen siendo directores activos en nuestro grupo, con directores profesionales, y esa combinación es muy virtuosa. Es muy virtuosa y esa es una segunda recomendación. Una tercera recomendación es que ojalá que ese fundador diseñe el gobierno corporativo en el fondo para una empresa más compleja, grande, y eventualmente con socios o con propiedad, en el fondo con inversionistas institucionales, lo diseña antes. No hay nada peor que diseñar estas cosas cuando ya estás con el problema. Claro. Entonces aquí afortunadamente la segunda generación de nuestro grupo tuvo la visión de con cierta anticipación, elaborar un estatuto, definir estas cosas que te acabo de decir, digamos, de que no nos involucramos en la administración de las compañías. Yo fui el último gerente general de una empresa del grupo, digamos. Fui gerente general de Colbún entre el año 2005 y el 2011. Y el estatuto se elaboró por ahí por el 2007-2008 y se dejó un periodo de transición, por así decirlo. Y yo salí a la gerencia general y asumí la presidencia. Fue una presidencia de Ben Hanson y después cuando me fui a Sofofa, decidí dejar la presidencia porque Sofofa requería mucha atención. Y ahora volví a CMPC y Colbún como vicepresidente, con un rol así de expresar esto que te acabo de decir, que son el accionista controlador tiene que estar presente, tiene que caminar la compañía, tiene que participar en los comités, tiene que tener una interacción más frecuente con la administración. Y todo esto dicho sea de paso, está establecido en nuestro gobierno corporativo. No es una cosa de facto. Muchas veces tampoco es sano que ese controlador o ese fundador, cuando evoluciona hacia una estructura un poquito más profesional, con directores externos, etcétera, o de frente que constituye un consejo o un directorio, es bueno que todos los roles estén explícitos, digamos. No es bueno que el controlador ejerza roles de facto, por así decirlo.
Entonces nosotros, por ejemplo, teníamos el concepto... claramente definido, ¿no? Nosotros tenemos el concepto de la mesa. La mesa es el presidente, el vicepresidente y el gerente general. Y eso está establecido. No hay ningún misterio. Los accionistas que representan, los directores que representan a los accionistas minoritarios saben que existe la mesa. Saben que es una instancia en la cual los que integramos la mesa estamos madurando los temas con el gerente general con más frecuencia que el directorio. Y por supuesto que los temas que ahí maduramos, discutimos, deliberamos, llegan al directorio, pero obviamente tienen que llegar bien al directorio y ese proceso previo de iteración en la mesa es lo que permite que los temas lleguen al directorio cuando realmente tienen que llegar al directorio. Entonces, eso también es una recomendación, que los roles, mientras más transparentes y definidos tienen convenio corporativo, mejor. Y no, pues muchas veces ocurre que la familia fundadora hace todo un nuevo rediseño de convenio corporativo y supuestamente en ese diseño no está presente, por así decirlo, el fundador, pero sin embargo sigue operando de facto. Eso no es bueno porque al final se reduce mucho costo de transacción, en fin, es bueno que las cosas estén establecidas formalmente en el convenio corporativo. Bueno, creo que has dicho algo que es súper importante, que es como no operar en la sombra, ¿no es cierto? Y hacer evidente que si existe un controlador y existe una agenda que de alguna manera va a estar masticando los temas como con mayor relevancia, esto se sepa y que sea una forma de generar esa gobernanza también para que las decisiones vuelvan Exacto. Y dicho sea paso, también es bueno que así como el controlador despliegue su rol en la compañía a través del convenio corporativo establecido con transparencia, etc. Yo creo que también es bueno que los directores que representan a los accionistas minoritarios también tengan esa visión, digamos. Dice, bueno, yo tengo un rol, o sea, a pesar de que, insisto, todos los directores los debemos por igual a la empresa y a los accionistas. Bueno, hay ciertos roles distintos, digamos. O sea, yo valorizo que estén los directores externos, ¿no es cierto?, escrutándonos, pidiéndonos información, exigiéndonos un buen convenio corporativo, preguntándonos cómo estamos implementando todos los cambios que se requieren por la nueva ley de delito económico, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Cómo estamos adaptando la compañía para, ¿no es cierto?, nuevas regulaciones, con la ley Karen, en fin, etcétera. Por supuesto que es bueno que nos estén preguntando, que no nos dejen cómodos, por así decirlo. Pero también es bueno que esos minoritarios digan, a mí me importa que tengamos un controlador presente. Me importa y es bueno para la compañía que ese controlador tenga una iteración a través de una instancia formalmente establecida con la administración más frecuente de la que tengo yo. Y que eso no se presuma como una asimetría, en fin. Bueno, tenemos que hacer que el rol que aportan los minoritarios y el controlador se despliegue y los riesgos que ambos representan se mitiguen, digamos, a través de checks and balance dentro de la compañía. Bernardo, hemos hablado de gobierno corporativo desde el mundo, desde la esfera como gobernanza corporativa. Pero hay un mundo que a mí me apasiona, que tiene que ver con cómo logramos generar esa gobernanza también en las familias y operar como bloque. Y tú representas también a tu familia. ¿Cómo articular esa confianza en un grupo familiar para poder finalmente darse vuelta y decir, mira, así nos va, esto es lo que estamos haciendo, y esa confianza no se pierde, que creo que también es un tremendo desafío cuando hay un miembro de la familia que yo digo es como la bomba de tiempo, porque es quien de alguna otra manera está desde la gestión o está finalmente en un rol en el directorio y que después tiene que dar vuelta a, comillas, en un buen sentido de la palabra, como rendir cuenta a otros miembros que no necesariamente forman parte de la gestión o no están necesariamente involucrados en el día a día. ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo quizás contar esa experiencia que a veces uno no la transmite como en el mundo de los negocios? Pero ¿cómo se logra eso? ¿Cómo lo pudieron finalmente articular para poder hacer que esto trascienda y no se divida? Correcto. Mira, eso es una buena pregunta y un buen punto, porque uno puede tener el mejor convenio corporativo en la empresa misma, por así decirlo. Y si no hay una cierta estructuración en la familia, en la instancia donde la familia en el fondo se reúne, puede ser el family office, puede ser la holding, la matriz, en fin, obviamente quedaría coja el gobierno corporativo. Y para ese diseño, tú mencionaste algunos, por así decirlo, tipos de accionistas, de miembros de la familia, algunos que pueden estar muy activos en la empresa, en un rol un poquito más articulador, en fin, hands-on, presente, interactuando con la administración. Eso un poquito me toca a mí como vicepresidente, junto con el presidente de las respectivas compañías, ¿no es cierto? En ambas compañías donde yo estoy, Colbún y CMPC, hay un presidente como Luis Felipe Casitúa en CMPC y como Hernán Rodríguez en Colbún, y trabajamos muy juntos y hacemos esa mesa y interactuamos con el gerente, en fin. Ese es un rol. El otro rol es que también hay miembros de la familia, en nuestro caso somos 3 ramas,
cada una de esas 3 ramas eligen a un director en cada una de las compañías. Y por lo tanto hay otros directores que también son hands-on, también participan en comité, pero no tienen ese rol quizás de tipo vicepresidente, en fin, el vicepresidente o presidente tiene un rol un poquito articulador de los otros miembros de la familia, de nosotros directores que son profesionales externos, de los que representan a los minoritarios, pero también están esos directores que son hands-on, que están presentes en la compañía, que se meten, pero que no necesariamente están en un rol articulador, por así decirlo. Y después tiene los que simplemente no están metidos, que por supuesto que eso hay muchos, digamos, y es muy importante que ese tercer grupo, aún si puede haber emprendido en otro negocio, puede estar trabajando en una empresa totalmente ajena al grupo, puede estar fuera de Chile, los 3 casos tenemos nosotros, se sienten informados, se sientan parte de la y eso también es bueno estructurar. ¿Con instancias formales? Sí, con instancias formales, sí. Y quizás ahí nos falta a nosotros en el fondo que esas instancias formales estructurales realmente se hagan. En fin, tenemos un consejo familiar, tenemos en el fondo últimamente ya hemos empezado a estructurar reuniones trimestrales, en fin, donde las personas que no están involucradas en ninguna de las empresas, puedan informarse, obviamente en base a información pública. Es más que nada una instancia en la cual hacen preguntas, en fin, muestran inquietud. Yo leí en el diario que Colbún está haciendo un proyecto de hidrobombeo en la región de Antofagasta, que salió para afuera del sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Qué pasó? En fin, eso es bueno, es sano, porque uno nunca hay que despreciar que esas personas son igual de accionistas que tú. Y segundo, por mucho que estén emprendiendo o trabajando en otros mundos completamente distintos, tienen un interés, tienen un vínculo, tienen un compromiso, mucho más de lo que uno presume. Nunca van a ser indiferentes respecto del grupo, respecto a la empresa, y no solamente por un tema de que legítimamente tienen una participación y son, por lo tanto, tienen un stake, digamos, económico en la empresa, sino que también porque le tienen un vínculo, aunque emocional, no están involucrados, tienen un vínculo emocional y quieren saber lo que está pasando y por qué pasó esto y por qué pasó esto otro, en fin. Entonces es muy importante tener ese espacio. Y si uno lo hace formales, termina no haciéndose. Cuando uno cree que todo esto va a ser así por la voluntad de alguien, en fin, mejor estructurarlo con una cierta frecuencia. ¿Y te toca tocar también ese liderazgo? O sea, como ambos mundos. Bueno, eso lo hacemos en general en nuestra matriz, digamos, que es Forestalogía, que es el presidente de nuestra matriz, Bernardo Mate, que es segunda generación, mi tío, que sigue muy activo y vigente en la empresa del grupo. Él es presidente también de Vicecorp. Bueno, hay un directorio ahí que está formado por, yo soy director, Bernardo Mate, y un hijo de Eleodoro. Y ahí también tenemos directores profesionales externos, y claro, no es que sea el director de la instancia para hacer esto, pero en ese espacio, por así decirlo, hacemos donde de alguna manera esta reunión, esta conversación, en fin. Incluso de repente estas mismas personas pueden querer conocer a los gerentes de la empresa. Y de repente esto es una cosa que no hemos implementado, pero puede ser interesante, que no con el ánimo de que el gerente, por así decirlo, comparta los planes de negocio, no, era simplemente conocer a las personas que van a que el gerente CMPC, el gerente de Colbún, en fin. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que hay que estructurarlas. Qué interesante, porque yo creo que hoy día lo que está pasando es que con independencia de tan cerca o tan lejos son accionistas, y ser un accionista responsable significa como que uno va humanizando también un poco a las compañías, que hoy día es inviable no humanizarla para que las empresas puedan ser sostenibles y puedan reconocerse en ellas. Y por eso también tiene que tener una presencia humana de ese controlador en la compañía. Los trabajadores de una compañía, ellos les hace una diferencia trabajar en una empresa donde hay un accionista relevante. No estoy diciendo que sea mejor, peor o igual, digamos, pero es diferente. Puede que haya personas que les gusta mucho más trabajar en una empresa totalmente diluida, otros que querrán trabajar en empresas que tienen propiedad tipo fondo private equity, pero aquellos que obviamente no creo que sea la razón por la cual echaron a CMPC o Colbún, porque finalmente siempre hay 20.000 personas trabajando en CMPC, en fin. 1.000 en Colbún, por supuesto que están ahí porque Colbún les pareció atractivo como un desafío de largo plazo. Pero bueno, una vez que están ahí dicen que yo un accionista controlador, quiero ver a esa persona, quiero ver cómo se expresa humanamente esta cosa que se llama el Grupo Mate, por así decirlo. Entonces yo creo que eso es muy importante. Si tuvieras que recomendar algo a familias empresarias que están emprendiendo este camino de sucesión, de incorporación de gobierno corporativo, familiar, como hablabas tú del Consejo de Familia, ¿qué recomendación podrías darles a una serie de empresarios que probablemente también están en un proceso de transición o de cambio de generación?
Mira, eso es un poco tener esa visión de que no es lo mismo una empresa que fue fundada por una persona y que esa persona conocía cada rincón de la empresa y tenía un conocimiento personal de cada una de las personas. Pero cada vez que cuando tú pasas de ese estado a una empresa más grande, y ¿para qué decir si esa empresa más grande tiene otro tipo de accionistas? Bueno, evidentemente no, ahí empieza a ser mucho más relevante la cultura, más que el conocimiento personal y el equipo corporativo. Entonces sí, diseñar esas cosas en forma anticipada, escuchar a personas, bueno, obviamente lo que hacen ustedes, en fin, también es relevante, porque de repente uno como grupo no puede, por así decirlo, encerrarse para tomar estas decisiones, para hacer estos diseños en el fondo de gobierno corporativo. Es bueno escuchar por instituciones que han procesado experiencias de otros grupos. Yo creo que es importante, porque no hay una receta así fácil, va a depender mucho de la particularidad de cada empresa, en fin, de la voluntad de largo plazo del controlador. Así que yo creo que piénsenlo, no sean indiferentes a la necesidad de formalizar, de estructurar gobierno corporativo, de tener una cultura en el fondo. Uno dice la cultura, ¿qué es lo que es? Claro, alguien simplista podrá decir, no, la cultura la imprime el dueño cuando camina por la empresa y todo el mundo sabe los valores que yo tengo. Y eso es un supuesto peligroso, porque en el fondo la cultura se tiene que construir todos los días. Uno no hay que suponer en el fondo que la imprime una persona y simplemente todo el mundo la conoce porque esa persona, sino que, y por lo tanto, hay que construir una cultura. Y segundo, que hay que trabajarla sistemáticamente. Claro. No es una cosa que uno diga, ya tengo la cultura y estoy listo, o tengo el gobierno corporativo y estoy listo. Por eso todas estas cosas que yo hablo y que recomiendo, claro, lo hago desde la humildad de saber que en ninguna de esas cosas que dije, nosotros estamos en la frontera. Y espero que nunca nos sintamos cómodos diciendo estamos en la frontera y nunca presumamos que puede ocurrir un problema en alguna empresa con 20.000 personas. Por supuesto que puede ocurrir. Todo sistema complejo que tiene 20.000 seres humanos, donde todos tenemos cosas buenas y cosas malas, van a ocurrir problemas. Eso presumir en el fondo que un gobierno corporativo, una cultura es tan perfecta como para evitar con seguridad en el fondo alguna mala práctica, es muy peligroso. Entonces, y eso lleva a que uno tiene que estar siempre desafiándose a ir en el fondo mejorando la cultura, mejorando el gobierno corporativo. De repente uno puede estructurar cosas de gobierno corporativo que se sobregiró en materia de burocratización. Bueno, se revierte. Si uno dice ya implementé, se me pasó la mano, por así decirlo, y movilicé la compañía o la tranqué. Tener esa flexibilidad también, uno tiene que, ¿no? Claro, entonces es totalmente dinámico y también, al menos nosotros estamos muy honrados con el reconocimiento que nos hizo el Instituto de Directores, pero cuando yo pensaba en ese reconocimiento decía, chuta, hay que estar mucho más consciente y humilde de que nos falta mucho, digamos, porque la verdad que nos falta mucho. Sí. Oye, Bernardo, nada, se nos pasó volando el tiempo. Quiero agradecer este espacio de conversación, de que puedan conocer también otra faceta de ti y de saber que bueno, es un honor, la verdad, escucharte y saber que sientas que todavía siempre uno tiene la posibilidad de seguir aprendiendo. Y yo creo que cuando uno tiene esa mirada respecto del mundo de que no está todo construido y siempre hay algo con lo cual uno puede seguir aprendiendo, permite seguir pensando que es posible construir mejores gobiernos tan corporativos también para las empresas de nuestro país. Así que nada, muchas gracias por acompañarnos. No, absolutamente. Muchas gracias a ti, Fado, por la conversación. Fue una buena conversa. Me sirve más a mí cuando tengo estas conversaciones. Es una buena manera de refrescar, de recordarse de que nunca uno tiene que suponer que está en la frontera perfecta en materia de corporativo, en materia de cultura. Y hay que estar siempre desafiándose y creo que hacen un buen rol ustedes en el Instituto de Directores. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.